Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos hablado en la primera parte un poco de la agenda política institucional. Ahora lo vamos a dedicar a hablar un poco del tema migratorio y del TPS. Vamos a hablar un poco sobre esta ampliación, si lo podemos denominar de esta forma, del TPS hasta el próximo 2 de enero del año 2020. ¿Qué significa esto? ¿Por qué surgió esto? ¿Cuáles son un poco las consecuencias o las afectaciones que esto tiene en términos positivos, pero también qué le significa a los gobiernos, en este caso de El Salvador, respecto a su política migratoria? Para eso vamos a establecer en este momento un enlace vía Skype con el doctor Nelson Castillo, abogado experto en migración. Buenos días, doctor Castillo. Gracias por tomar el enlace con República SB, Canal 33 en El Salvador. Buenos días, Carlos. Gracias por tenerme en su programa. Muy gentil. Gracias a usted por hacer este enlace con nosotros. Si le parece, vamos a iniciar con algo muy básico para nuestra audiencia que lo conozca. La última información que se tiene es que los permisos de trabajo de migrantes amparados en el TPS serán validados hasta el 2 de enero del 2020. Coméntenos un poco por qué surgió esto y cuál fue la motivación para que pueda quedar claro a nuestra audiencia. Surgió esto porque un juez federal dictaminó un bloqueo temporal que detiene la cancelación del TPS que está pactada para el 9 de septiembre del 2019. Ha prorrogado un tiempo adicional hasta el 2 de enero del 2020 para que las personas sigan teniendo la habilidad de poder trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos. El significado entonces que esta decisión tiene, además de la ampliación laboral, da un espacio, lo pondré de esta manera, un respiro para las personas, pero también quedan las circunstancias. ¿Qué viene después? Digamos, se ha dilatado por algunos meses, pero la población de salvadoreños en el exterior, sobre todo también las organizaciones, están a la expectativa si esto en paralelo se lleva con una reforma migratoria en el caso del Congreso de los Estados Unidos, doctor. Siempre ha habido una gran incertidumbre sobre el estatus de protección temporal. El mismo beneficio lo dice, es un estatus temporal. Se supone de que cuando las situaciones se mejoren en el país de origen de las personas que tienen el estatus de protección temporal, el beneficio va a terminar. Desde luego hay una gran... se está debatiendo en este momento si las razones por qué el gobierno de los Estados Unidos canceló el TPS son correctas. Se están aplicando en las demandas, a los litigios que están presentes en este momento. Se va a determinar si el Ejecutivo actuó correctamente. La razón de no violar la Constitución de los Estados Unidos, de no violar los procedimientos administrativos de los Estados Unidos, de cómo si hubo discriminación hacia los países que se ha cancelado el estatus de protección temporal. Todo eso todavía falta que determinarse en una Corte Federal. En la Corte Federal generalmente los casos toman un poco de tiempo, así que no me sorprendería si tal vez hubiera una otra extensión de la autorización de poder seguir viviendo y trabajando en los Estados Unidos mientras estos litigios se llevan a cabo. También hay que acordarse de que aunque este litigio, las personas pro-inmigrantes ganen o pierdan, hay una posibilidad de que la parte perdedora va a apelar la decisión porque estamos en la primera instancia de las cortes, donde hay una corte de apelación federal y luego también está la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, entonces el proceso legal puede significar más etapas, más tiempo y como usted menciona, podría significar una prórroga mayor en el caso de las personas amparadas al TPS. Otro de los aspectos, doctor Castillo, que está en esta discusión es un poco las cifras o las estadísticas, si se puede tener una precisión de ellas, de cuántas son las personas que están siendo beneficiadas en este momento por el TPS. En el caso de El Salvador se hablan de rangos de 192,000, un poco más de 250,000 personas, o también se piensa en el caso de los haitianos, que también son favorecidos por el TPS, nicaragüenses y de otras nacionalidades. ¿Hay algún estimado, la fuente principal que nos pueda decir los datos más precisos para tener claridad de cuántas personas hablamos? Sí, sabe los datos, el mismo gobierno a veces da ciertos números que cambian. Definitivamente son más de 150,000 salvadoreños que están amparados por el estatus de protección temporal. En algunas he visto más de 200,000, el propio gobierno recientemente publicando. No lo sé, son cientos de miles en este momento, incluyendo a otros países que están ansiosos por saber, no solamente nosotros, pero también nuestros hermanos hondureños, nuestros hermanos nicaragüenses y otros países más que no quisieran que el TPS terminara,
argumentando por las razones que están pasando en sus países de origen, que todavía, según ellos, amerita que se siga teniendo este beneficio migratorio tan importante para ellos. ¿Esta decisión o una afectación sobre esta decisión del TPS también tiene implicaciones de carácter económica, de carácter familiar, de carácter social, que a veces poco se menciona o se discute sobre esto, doctor Castillo? ¿Podríamos ampliar un poco más qué significaría, por ejemplo, efectos de familia, de contribución económica y pago de impuestos y las personas que están amparadas ante el TPS y que cumplen las reglas y las leyes definidas por el gobierno de los Estados Unidos? Hay una gran diversidad dentro de nuestra comunidad salvadoreña en los Estados Unidos. Como usted bien sabe, son varios millones que están en los Estados Unidos. Un porcentaje muy mínimo de ellos está en el estatus de protección temporal comparado al monto total. Tenemos desde luego ciudadanos estadounidenses que han nacido de estos padres ciudadanos. Uno de los argumentos que han hecho las instituciones pro-inmigrantes que han demandado al gobierno es la desigualdad bajo la Constitución de los Estados Unidos que aplicara posiblemente a estos niños ciudadanos estadounidenses porque se vieran forzados a tener que irse a vivir a otro país cuando ellos tienen el derecho total de poder vivir acá en los Estados Unidos. Desde luego hay vidas en juego, tanto ciudadanos estadounidenses, tanto como las personas que están en el estatus de protección temporal. Hay personas que están en el estatus de protección temporal en este momento trabajando, contribuyendo positivamente a la economía de los Estados Unidos, ganando gran diversidad de ingresos, desde personas que ganan cientos de miles de dólares hasta personas que están ganando el salario mínimo. Y hay una gran diversidad de talento dentro de la comunidad salvadoreña con el estatus de protección temporal. Desde luego, las personas del estatus de protección temporal desde ya, y si no lo han hecho en el pasado, tienen que estar viendo una vía más allá del TPS. El TPS va a terminar. Mi gran deseo es que El Salvador se mejore totalmente lo más que se pueda para que el país prospere y que, desde luego, las personas que tienen el TPS ahora, como va a mejorar el país, ya no van a poder tener las condiciones que el país requiere tener, las condiciones críticas para que puedan darles el TPS. Eventualmente tiene que haber, como usted mencionó anteriormente, un beneficio migratorio más allá del TPS. El TPS no le da a usted la residencia permanente. Usted tiene que solicitarlo por otra vía o tiene que venir un nuevo decreto del Congreso de los Estados Unidos que diga que personas en el TPS ahora les vamos a dar la residencia permanente por haber razón. Pero actualmente la ley en sí no le da a usted la residencia permanente. Ahora, para efectos prácticos, doctor Castillo, para las personas que nos sintonizan en este momento y que lo hacen a través del Facebook, la transmisión que hacemos por Facebook Live y que vemos también por el canal 33, el punto es ¿qué pasa, qué procedimientos o qué deben de hacer ante esta notificación de que se amplía o la validación de sus permisos de trabajo es hasta el 2 de enero del 2020? Y también otro de los aspectos que usted mencionaba, ¿qué viene después? Esto es de carácter temporal, ¿qué otras vías o qué otras alternativas deben de buscar y cuál debe ser el apoyo en este caso del gobierno de El Salvador a través de su red diplomática, su red consular? ¿Qué pueden hacer sobre estos temas? La extensión es automática. La comunidad que tiene TPS actualmente no tiene que mandar un nuevo formulario para renovar su permiso de trabajo. Lo que tiene que hacer es nada más imprimir la notificación oficial del registro federal que se encuentra en la internet y usted tenerlo con usted. No deje que ningún empleador me lo vaya a despedir injustamente simplemente porque creen que ya su tarjeta de permiso de trabajo se ha vencido, porque no se ha vencido, está vigente hasta el 2 de enero del 2020. Usted, como mencioné anteriormente, tiene que inmediatamente buscar asesoría legal. Cuando digo asesoría legal, no le estoy diciendo ir donde los notarios, llena papeles, consultores de migración, los multiservicios. Estoy hablando de un abogado con licencia o un representante acreditado por el gobierno federal que también tiene licencia, que trabaja para una organización sin fines de lucro que también tiene licencia y está autorizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hay diferentes formas de poder obtener la residencia permanente por medio de la familia. Tal vez tiene un hijo, un padre, un cónyuge que lo puede pedir a usted, tal vez un empleador, tal vez algún beneficio humanitario. Hay diferentes formas de hacerlo. Si usted no lo sabe hacer, por favor, le imploro, le suplico, inmediatamente tiene usted que ir
donde un abogado de inmigración para que lo asesore y desde luego, por favor, tengan muchísimo cuidado. Acá en los Estados Unidos, lastimosamente, hay mucha gente inescrupulosa que quiere aprovecharse del inmigrante. Recientemente, me da tristeza decirle, acá han habido varios salvadoreños, nuestra propia gente, estafando a nuestra propia gente, haciéndoles creer que pueden hacer beneficios migratorios que no pueden hacer. Miles de nuestros compatriotas han sido afectados, millones de dólares han sido perdidos. Es una tristeza, pero la responsabilidad al final del día es suya, de ir a los lugares correctos y le repito, solamente abogados con licencia o representantes acreditados por el gobierno federal me les pueden ayudar. Finalmente, desde luego, los consulados y la embajada de los Estados Unidos y todo el país en sí tiene que seguir abogando por todos nosotros que estamos acá en una forma lo mejor que puedan. Y desde luego creando las oportunidades allá en el país para que las personas no tengan la necesidad de venir acá a los Estados Unidos. La mayoría de nosotros acá estamos contribuyendo muchísimas cosas importantes que posiblemente pudiéramos estar haciendo lo mismo allá en El Salvador si nos dieran la oportunidad y hubiera el ambiente necesario para que pudiéramos nosotros estar allá con ustedes, haciendo que el país progrese lo máximo que se pueda. Muy bien, quiero darle las gracias entonces, doctor Castillo, por haber establecido este enlace vía Skype con nosotros y darnos esta claridad de estos elementos y esta última énfasis que usted ha hecho también sobre la asistencia y el apoyo legal oficial que debe requerir las personas para llevar estos procesos. Muy amable, gracias, doctor Castillo. Muchas gracias, señor Carlos. Gracias por haber tomado el enlace con nosotros. Nos acompañó el doctor Nelson Castillo, abogado experto en migración. Tenemos que hacer una pausa, continuamos con más. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando un poco del tema del TPS, la agenda migratoria. En el primer bloque teníamos entonces un enlace de esta segunda parte de República con el doctor Nelson Castillo, abogado experto en migración, donde nos daba una explicación en qué consistía que había una validación o se ampliaba la validación de los permisos de trabajo de migrantes que están amparados al TPS hasta el 2 de enero de 2020. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese significado, qué implicaciones esto tiene para la agenda migratoria, para la política migratoria del gobierno de El Salvador y las condiciones también evidentemente de los compatriotas salvadoreños que se encuentran en los Estados Unidos. Y es un gusto para mí recibir a Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Buenos días, Eduardo, qué gusto que nos tenga Carlos, acá, brindando sus análisis. Gracias por la invitación, estoy a tus órdenes y un gran saludo a tus televidentes. Gracias por tomar esta invitación, Eduardo. A ver, hablemos un poco sobre el significado que tiene esta ampliación hasta enero de 2020 de los trabajos o los permisos de trabajo de las personas amparadas en el TPS. Decíamos fuera del aire, esto da un poco de respiro, da un poco de tiempo, pero eso significa entender también la lógica en la cual entró esta solicitud de este permiso, y esto tiene que ver un poco con una orden preliminar que se emitió en octubre de 2018 por la Corte Federal del Norte de California, y eso es importante porque también lo explicaba el abogado Castillo en el segmento anterior, pero eso significa tener en cuenta cómo opera el sistema judicial de los Estados Unidos, que puede dar más plazos o puede dar un poco más de tiempo o dilatar un poco más esta decisión, Eduardo. Como tú lo has dicho, esto no se puede ver como una prórroga ni tampoco se puede ver como un beneficio que unilateralmente el Ejecutivo de los Estados Unidos ha extendido para los que están incluidos dentro del TPS. No, es porque precisamente a raíz de que hubo un anuncio del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de que esto terminaba para septiembre del 2019 y era ya la finalización del programa, es que se emitió una demanda contra el Ejecutivo Federal a través de 5 o 6 personas centroamericanas que tienen la nacionalidad estadounidense, y ellos, el juez del Distrito Norte de California conoció sobre esta demanda. Como tú bien dices, hay que conocer un poco cómo son las instancias del proceso norteamericano para entender un poquito cómo estamos situados. Estados Unidos está dividido en 94
cortes distritales alrededor de todo el territorio norteamericano. Estas 93 cortes distritales son las que miran los casos federales. Y vamos, casos también que tienen que ver con patentes y otras cosas, pero eso no viene al caso. Pero estos 94 distritos tienen en apelación al menos una corte de circuito o una corte de apelaciones. O sea que hay 13 cortes de apelaciones también cuando las cosas se conocen en segunda instancia o se elevan a una instancia superior, como le decimos nosotros, del juez acuo al juez ad quem. Esta corte de apelaciones o corte de circuito, si se apela de la resolución anterior, conoce en apelación este caso, y si este caso, por último, es derrotado una u otra parte, todavía tienen una última instancia, y esa última instancia es la Corte Suprema de Justicia. Ahorita estamos en las etapas preliminares. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esta corte ha dicho, esta corte distrital que tiene el tema del TPS, ha dicho de que preliminarmente el juez que lo conoce cree de que ha habido una probable violación a la Constitución y que han habido probables violaciones a los principios, derechos y valores de los estadounidenses que forjaron la patria norteamericana, y que en ese sentido se considera de que bajo esos preceptos se debe de dar un estudio muy exhaustivo del caso. Sí. En ese sentido, detiene los efectos a septiembre de 2019 del TPS, y entonces obliga al Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos a tener que dar una extensión de lo que ha sido el statu quo, o sea, que se mantiene en vigencia los efectos del programa hasta el 2 de enero del 2019. Del 2020. Sí. Si el juez logra resolver antes de septiembre de 2019, esto hay que tenerlo muy claro, si resuelve antes del 2019, definitivamente, y se toman 120 días antes del 2019, o sea que si sentencia este caso para mayo del 2019, los efectos siempre serían que la gente tendría que empezar a abandonar el país norteamericano en septiembre del 2019, tal como fue estipulado por el departamento. Sí. Si eso sigue, y se pretende que siga, porque estos casos se estudian y tardan, como dijo el abogado Nelson, efectivamente va a obligar una vez más al Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos a dar otra extensión, que la tiene que dar no más allá de diciembre del 2019. Entonces, ¿qué significa eso? Que los programas que el programa TPS que ampara los permisos legales de trabajo y los permisos legales de permanencia en los Estados Unidos automáticamente se prorrogan con esa extensión, y no hay necesidad, como dijo el abogado, de tener que enviar una vez más solicitudes o renovarlas. O pagar, pagar por eso. En ese sentido, todo se renueva automáticamente, pero obviamente observando las fechas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el juez falla entre septiembre y enero? Por ejemplo, ahorita que se está dando esa prórroga, esa extensión, perdón, no me gusta usar la palabra prórroga, esa extensión. Pues entonces se le da un tiempo prudencial de 120 días adicionales para que los procesos de el retorno al país o finalización pues de los efectos del TPS en su conjunto sean ordenados. Ok, es importante tener esta claridad sobre ello, Eduardo, pero ahora consideremos también otros factores. Esta decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional, como bien usted lo explicaba, viene derivado de una resolución en este momento porque está en un proceso judicial. Sí. Entonces no es por un efecto que lo tomó por iniciativa propia el Departamento de Seguridad Nacional, sino que se encuentra ese caso, el denominado caso Ramos versus Nielsen. Y eso entonces, Krista Ramos versus Nielsen. ¿Cómo y por qué es necesario explicar un poquito la lógica de ese caso, solo en términos generales, Eduardo, para que la gente lo tenga claro y no se vaya a creer o interpretar que son otra serie de factores o variables que influyeron en esta decisión, sino porque hay un tema judicial y hay un caso que se lleva en una corte del Distrito Norte de California en los Estados Unidos que hasta el momento da este espacio, da esta extensión? No, efectivamente, como tú lo has dicho, Carlos, yo no puedo agregar nada más. Esto ha sido por efecto de esta medida precautoria que toma el juez
que está conociendo la causa, Ramos versus Nielsen, y que de alguna manera conlleva precisamente el pensamiento que el juez tuvo en su momento cuando analiza el caso y dice, no, aquí puede haber una violación a la Constitución, a nuestros principios, a nuestros valores, a leyes secundarias, deténganse los efectos del TPS mientras yo tengo este caso en estudio y no emito una sentencia en uno u otro sentido. Antes de irme a la pausa, Eduardo, ¿qué le significa un poco al gobierno de El Salvador, al gobierno de salida y al gobierno de entrada esta decisión en función de plantear su política de atención a salvadoreños en el exterior? Invariablemente seguir trabajando de cara a lograr una permanencia legal en los Estados Unidos para estos 190,000 o más de 190,000 salvadoreños, porque todavía pende la amenaza de una deportación obligada a partir precisamente del 2 de enero, así, o desde el día que falle el juez en su momento. Así que en ese sentido no queda más, Carlos, que seguir trabajando fuertemente ante la administración norteamericana y ante también el Congreso norteamericano para que se acerquen las partes a lograr un beneficio permanente migratorio para nuestros connacionales. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, Eduardo, hablemos un poco los significados que tiene esta decisión y conocer un poco las características de la población favorecida con el TPS. Regresamos. Seguimos platicando con Eduardo Calix, es viceministro de Relaciones Exteriores, un poco sobre el tema del TPS, la agenda migratoria. Ya explicábamos en el bloque anterior la implicación de esta orden preliminar, también un poco los significados que esto tiene, que viene derivado de una instancia judicial, el caso Ramos versus Nielsen, ya se ha conocido sobre esto, pero en el fondo también es importante conocer o que la ciudadanía tenga presente las características de la población con TPS, porque aquí se ha traslapado mucho, Eduardo, en los discursos que sobre todo la retórica que ha utilizado el presidente de los Estados Unidos y otros segmentos en los Estados Unidos, que son personas que cometen delitos, que son personas tildadas de hacer actividades ilícitas, de desarrollar actividades criminales, es decir, de muchas cosas, pero con las indagaciones que hacen diversos estudios e instituciones que ven el tema de la política migratoria en los Estados Unidos, ven unas características interesantes de la población con TPS, personas que ya tienen años establecidas en Estados Unidos, que tienen un vínculo familiar, que contribuyen a la economía de Estados Unidos, es decir, estamos hablando de una población activa, fuerza laboral y fuerza social dentro de los Estados Unidos. Tú lo has dicho, Carlos, si te das cuenta, nuestra población que tiene TPS es porque tiene mínimas garantías para los Estados Unidos de gozar ese estatus temporal de inmigración, y eso quiere decir que a estas personas también se les investiga, a estas personas también se les lleva un registro, se sabe dónde están, se sabe dónde trabajan, de dónde proceden y las consecuencias por las cuales abandonaron nuestro país, porque todo eso lo tienen que poner en los formularios y en los registros que año con año han venido, no año con año, de vez en vez, cada vez que el TPS vence, lo tienen que volver a llenar. Entonces, el tema es este, Carlos, inclusive el decreto por medio del cual, o el acuerdo ejecutivo por medio del cual el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió el pasado 28 esta extensión, dice, todas aquellas personas que ya tienen el documento del permiso de trabajo y del permiso de permanencia no van a necesitar prorrogarlo, no van a necesitar volver a llenar formularios ni pagar de nuevo, excepto aquellos que no reúnan la elegibilidad, dice la ley en los Estados Unidos, para permanecer dentro de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que violes la ley, que revirtas las concesiones por las cuales se te dieron el TPS, que tu situación laboral decaiga o simple y llanamente la persona que te está empleando ya por cualquier motivo te denuncia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las personas nuestras, en su gran mayoría, yo diría el 91
95% de las personas que aún conservan el TPS y se los han prorrogado es porque tienen una condición social y económicamente aceptable dentro de los Estados Unidos bajo estos principios, Carlos. Primero, respeto a las leyes norteamericanas. Segundo, contribución a los valores y principios de los Estados Unidos. Tercero, la motivación, la íntima motivación de quedar permaneciendo dentro de los Estados Unidos para contribuir económica y socialmente a esa nación. Y quinto, el hecho de que respetan de alguna manera la normativa por la cual están ellos siendo protegidos. Entonces, todo aquel en Estados Unidos, tú lo sabes, que viola la ley o que comete cualquier tipo de falta, va de vuelta para su lugar de origen sin ninguna explicación, deportado, si es que no tiene que pagar una condena antes inclusive. Entonces, en ese sentido, yo considero que nuestra gente es gente laboriosa, nuestra gente es gente que ha destacado dentro de los Estados Unidos, es de las minorías, por así decirlo, migrantes, que han dado mucho esfuerzo, pero han hecho crecer a ese país a la par de otras minorías y de otras nacionalidades, para de alguna manera no solamente verse favorecidos ellos, sino que favorecer al país que los ha acogido favorablemente. Eduardo, también otro aspecto, retomando la plática que teníamos por el enlace Skype con el abogado Nelson Castillo, mencionaba que también en estas situaciones o escenarios de asistencia legal, de asistencia migratoria, salvadoreños y otros centroamericanos han sido víctimas de estafa, han sido víctimas de engaños, sobre todo, y lo más paradójico y preocupante y que genera vergüenza también, que entre mismos compatriotas se hacen eso en los Estados Unidos. También un poco este efecto de la asistencia y el apoyo legal que se da por organizaciones, por ONGs, asociaciones o abogados que lo hacen sin beneficio, sin lucrarse, lo apoyan a salvadoreños o centroamericanos que están en esta condición. También es importante hablar un poco sobre esto, Eduardo, es los mecanismos o las modalidades de asistencia y apoyo legal en los Estados Unidos para las personas que quieren tener conocimiento, claridad y respaldo legal de las actividades que están haciendo y evitarse justamente estas estafas y estos engaños que se pueden dar por otras personas. Y es lamentable, Carlos, que esto suceda sobre todo entre connacionales. Parece mentira, pero no puede ser que si la gente está en una situación de atemporalidad y además de eso pendiendo de un beneficio que es corto y temporal, no puede ser estafada ni engañada por nuestros propios connacionales, haciéndoles creer que les pueden arreglar la situación. Y en ese sentido da pena que nuestros compatriotas se dediquen precisamente a extorsionar o a engañar a la gente más necesitada, sobre todo porque a veces no se comprende completamente cómo poder llenar un formulario, cómo poder llevar adelante pues los procesos de renovación. Nuestra primera línea de defensa y protección de los connacionales se llama Embajada y Consulados de El Salvador alrededor de los Estados Unidos. Es imperativo que los compatriotas salvadoreños se hagan asesorar por nuestras autoridades constituidas en el territorio de los Estados Unidos en primera línea. En segunda línea, todas las asociaciones de salvadoreños, sobre todo aquellas que tienen que ver con el fenómeno migratorio y que ayudan a nuestros connacionales de manera desinteresada, como tú decís. Y tercera, los abogados que de alguna forma están vinculados a ese proceso como Nelson, que creo que tienen la mejor de las intenciones para que puedan consultar con ellos y además llevarles procesos que a veces se complican, porque son procesos que no siempre pasan por un filtro normal, sino que cuando se renuevan o han habido de alguna manera dificultades, es imperativo tener un abogado migratorio que permita que estos te puedan dar luces y además de eso llevar casos que son pues aún más complicados. Eduardo, usted ha ejercido como viceministro de Relaciones Exteriores, ha desarrollado la agenda de salvadoreños en el exterior, digamos, conoce esta práctica, ¿cuáles son los conocimientos, no solo elementales, también un poco más especializados que requiere del cuerpo diplomático y de las personas que están en los consulados para asistir y apoyar legalmente a los salvadoreños en los Estados Unidos? Porque digamos, estamos hablando de que requiere conocimiento del marco legal de los Estados Unidos, del sistema judicial de los Estados Unidos, pero también de cómo velar por sus derechos y que no sean violentados. ¿Qué conocimiento desde el elemental al más específico se requiere saber en las embajadas y en los consulados? Bueno, obviamente primero las leyes internas en el territorio a donde están ellos acreditados, los que tienen que versar sobre migración, sobre protección a connacionales
internacionales y sobre todas aquellas convenciones sobre derechos y deberes que tienen precisamente los territorios extranjeros para con los nacionales en su momento, cuando se demanda pues un determinado amparo. En ese sentido tienen que tener esos mínimos conocimientos, tienen que conocer perfectamente las leyes internas, tienen que conocer nuestras leyes también en el tema de lo que es la protección a nuestros connacionales en el exterior, las leyes consulares, las leyes de familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto tiene que ver con una preparación muy particular que se le debe de dar a cada funcionario que va destacado, sobre todo en los Estados Unidos, y con una especialización precisamente en el tema más importante, que en este caso es el tema migratorio. Estamos casi por finalizar la entrevista, Eduardo, pero otro de los aspectos que traíamos del bloque anterior, lo platicamos en la pausa. Este escenario pone en discusión la estrategia, si hay o no, si no existiera el diseño de una estrategia de política pública de atención a los salvadoreños en el exterior y sobre todo la promoción que en los Estados Unidos se desarrolle una política migratoria, en este caso de apoyo, de asistencia legal y como se denomina, de carácter integral. ¿Qué le significa el gobierno que está ya por salir? Pues no sé qué elementos podría hacer en estos meses que le restan, pero el gobierno que asume elementos que caracterizarían su estrategia de atención a los salvadoreños en el exterior y la promoción de sus derechos en los Estados Unidos. Mira, Carlos, así como DACA ahorita está alejado de la órbita judicial, porque la Corte Suprema de Justicia, ese caso ya está en la Corte Suprema de Justicia, no tomó acción este último año sobre acoger ese tema para su estudio y ha quedado todavía pendiente la resolución del Tribunal de Apelaciones, del Tribunal de Circuito, que ha dicho de que DACA se mantengan los efectos de manera sin tocarse precisamente ninguna de los efectos en beneficio de los 700,000 personas que están bajo DACA. Eso aleja de la órbita judicial el tema migratorio y lo vuelve a meter al tema del Congreso. Al igual ahora el TPS también lo aleja un poquito el tema o el programa del tema judicial y lo puede meter una vez más para ser peleado en el Congreso. Ahí es donde nuestros gobiernos, tanto el saliente como entrante, deben redoblar esfuerzos para poder interceder tanto ante el Congreso de los Estados Unidos como ante el Ejecutivo Federal para que se le pueda dar un beneficio permanente a nivel de una nueva ley que sustituya al TPS por un beneficio migratorio integral. Es imperativo que se redoblen esfuerzos, Carlos, porque mientras esto no esté ahorita amenazado por una sentencia inmediata de un juez, todavía hay cierto respiro para negociar políticamente. Acuérdate que tanto la administración federal, cuando hubo el paro de gobierno, o amanecieron en paro de gobierno este año, a principios de este año, fue por el hecho de que se estaba negociando, bueno, yo quiero dinero para el muro, te voy a dar extensión para DACA o te voy a dar un alivio para los de DACA y para los de TPS, pero eso pues de alguna manera no se pudo entre demócratas y republicanos. Hay que seguir trabajando ahorita políticamente el tema en el Congreso. ¿Por qué? Porque no hay todavía, como te digo, esa amenaza en el tema judicial que pudiera estar ahí favoreciendo al Ejecutivo, diciéndoles, miren, aquí se van ya porque ya el juez dijo que se van a ir. Y entonces yo necesito que tú me dejes este dinero y te voy para el muro y yo te doy las extensiones necesarias. No, ya tendrían ahora el Ejecutivo Federal, si fuera el tema judicial, ese beneficio, por así decirlo, de negociar más cómodamente. Ya no lo tienen, regresó el tema al Congreso, hay que seguir ampliando los esfuerzos. Eduardo, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Al contrario, Carlos, gracias a ti, muy amable. Gracias por habernos acompañado, Eduardo, y darnos este análisis sobre el tema migratorio. Nos encontramos mañana, amigos y amigas, 6:30 en República. Buen día.